Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, en esta oportunidad, vamos a complementar, o mejor dicho, vamos a completar la segunda parte del tema que hemos estado viendo en la clase anterior, que era el sistema nervioso periférico, ¿no? Habíamos dicho que del sistema nervioso central salen pares de nervios, ¿no? Que se dirigen a las partes internas y a las partes externas del cuerpo, ¿no? Entonces, eso era el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico cumplía la función de nexo entre las estructuras externas, tanto externas como internas del cuerpo, con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, era necesario ese nexo, el que une justamente el sistema nervioso central con las estructuras tanto internas como externas del cuerpo, ¿no? Ahora, el sistema nervioso periférico se dividía en dos grandes grupos, sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla todo lo que son movimientos voluntarios. En cambio, el sistema nervioso autónomo regula todo lo que es involuntario, movimientos, actividad de órganos internos, ¿sí? En cambio, lo externo, lo voluntario, lo controla el sistema nervioso somático. Entonces, nosotros hemos estado desarrollando el sistema nervioso somático y este sistema nervioso somático, que es una subdivisión del sistema nervioso periférico, está conformado por nervios espinales y nervios craneales. Y habíamos hablado de pares de nervios, ¿no? Porque o sea, estos pares, una porción era sensitiva y la otra era motora, ¿sí? Entonces, habíamos dicho de que los nervios espinales, ¿no? O raquídeos eran en total 31 pares, ¿sí? Que se dirigían a todas las partes del tórax, de extremidades superiores, pelvis e extremidades inferiores, ¿sí? ¿No? Los 31 pares, ¿no? Y habíamos dicho también que había nervios craneales que no nacen necesariamente de la médula espinal. No, en cambio, los espinales sí nacen de la médula espinal. En cambio, los craneales nacen sobre todo del tronco encefálico. Ahí van a salir estos pares de nervios. ¿Cuántos pares de nervios craneales hay? Son 12 pares. ¿Ok? Como pueden ver acá en la imagen, ¿sí? Acá están los orígenes. Miren, en el tronco encefálico justamente nacen estos pares de nervios. Ahora, siempre son pares porque hay una vía sensitiva y una vía motora, ¿no? Ahora, entonces nos vamos a centrar en esta parte, sobre todo en los nervios craneales, que son 12 pares. Dice, estos nervios craneales, estos son los que envían información sensorial, o sea, sensitiva, procedente del cuello y la cabeza, ¿sí? ¿No? Hacia el sistema nervioso central, la parte sensitiva. O sea, toda la información que ocurre a nivel del cuello y toda la cabeza, toda esa parte sensitiva es llevada al sistema nervioso central, ¿ya? Y también reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética tanto de la cabeza como del cuello, ¿sí? Por eso se habla de pares de nervio. Uno es un nervio sensitivo y el otro es nervio motor. El sensitivo lleva información hacia el sistema nervioso central y el motor acata o lleva información motora procesada en el sistema nervioso central hacia la musculatura, ¿no? Musculatura esquelética tanto del cuello como de la cabeza, ¿sí? Entonces, todo lo que ocurre en cabeza y cuello, en la parte sensitiva y motora, es responsable de los nervios craneales, que son 12. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son esos 12 de pares de nervios craneales? Son 12, como les he mencionado. Al primer par craneal se le llama nervio olfatorio, al segundo se le llama nervio óptico, al tercer par craneal se le llama el nervio oculomotor, el cuarto par craneal, perdón, se llama el nervio troclear, el quinto par craneal se le llama el trigémino, el sexto par craneal se llama el nervio abducens, el séptimo par craneal se le llama el nervio facial, el octavo par craneal se le llama el nervio auditivo, ¿sí? El noveno par craneal se le llama el nervio glosofaríngeo, el décimo par craneal es el neumogástrico, ¿sí? O vago, el nervio accesorio, el par craneal, el onceavo par craneal, el doceavo par craneal es el hipogloso. Y vamos a analizar qué funciones cumplen cada uno de estos pares nervios, ¿ya? Vamos a empezar entonces
uno por uno, ¿sí? El nervio olfatorio, como su nombre lo indica, el primer par craneal. Definitivamente, bueno, tiene que ver con el sentido de la olfacción. Dice, el nervio olfatorio es un nervio únicamente sensitivo, ¿no? Conduciendo impulsos olfatorios desde la nariz hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, una de las características de este nervio olfatorio que es netamente sensitivo, ¿ya? Solamente lleva información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Y obviamente se relaciona con este sentido, el olfato, ¿sí? Entonces, ese es el primer par craneal. Segundo par craneal, el nervio óptico, como su nombre lo indica, tiene que ver con el ojo, ¿no? Es un nervio craneal y sensitivo encargado de transmitir la información visual desde la retina hacia el cerebro, ¿ok? También tiene una función sensitiva de transmitir impulsos nerviosos, en este caso impulsos visuales, ¿sí? ¿No? Hacia el sistema nervioso central que es el cerebro. Entonces, nervio olfatorio, primer par craneal, nervio óptico, segundo par craneal. Tercer par craneal, el nervio oculomotor, ¿no? Como su nombre lo indica, motor, oculomotor, movimiento del ojo. Y ese tercer par craneal, ¿qué dice? Controla el movimiento del ojo y es responsable del tamaño de la pupila, si se dilata o se contrae, o sea, de la midriasis o de la miosis. Se encarga de dar inervación, o sea, le llega a las terminaciones nerviosas a los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? Inerva al elevador del párpado superior, ¿sí? Al músculo recto medial o interno. Estos son músculos que son responsables del movimiento del ojo. El recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Son musculaturas que son responsables del movimiento del ojo. Por eso es el nervio oculomotor, ¿sí? Entonces, controla el movimiento más que información sensorial que lo realiza el nervio óptico, que es netamente sensitivo. El oculomotor es, como su nombre lo indica, tiene función motora, o sea, es responsable del movimiento ocular. Por eso las terminaciones nerviosas llegan a esos músculos que se mencionan acá, tanto al párpado superior, el elevador del párpado, son los nombres de los músculos, el elevador del párpado superior, el músculo recto medial o interno, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿Ya? El siguiente par craneal es el cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Es un nervio craneal pequeño que tiene una función motora, ya que inerva el músculo oblicuo superior del ojo. O sea, este nervio troclear, que es el cuarto par craneal, tiene también actividad o función sobre el ojo, ¿sí? También tiene función motora, al igual que el oculomotor. Entonces te das cuenta de que con respecto al ojo, la parte sensitiva lo da el segundo par craneal y la parte motora lo dan estos dos, el nervio oculomotor y el nervio troclear. Vamos al quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Miren, acá está. ¿Sí? ¿Cuál es su función del nervio trigémino? El nervio trigémino tiene una función sensitiva, por eso se le dice que es un nervio mixto, porque tiene una función sensitiva y una función motora. Percibe información sensitiva de la cara, o sea, la sensibilidad de la cara es debido al trigémino. E inerva, o sea, le llega a terminaciones nerviosas a los músculos de la masticación, ¿sí? A los músculos, ¿sí? De la masticación. Entonces, eso es el trabajo. Toda la sensibilidad de la cara se debe a este nervio llamado el trigémino. Y también es responsable de realizar los movimientos de la masticación. Si estos músculos están afectados es porque de repente este control motor no está, hay una lesión o hay un problema en el nervio trigémino, cuando hay problemas en la masticación. ¿Ok? El sexto par craneal, llamado el nervio abducens, ¿sí? Este nervio también tiene control sobre el movimiento de los ojos, en menor grado que el oculomotor, ¿sí? Que el tercer par craneal igual, ¿sí? Pero en menor grado, y controla el movimiento horizontal de los ojos, el nervio abducens, el sexto par craneal. ¿Ok? Sigamos, el nervio facial, ¿sí?
El nervio facial también es un nervio mixto porque tiene función motora y función sensitiva. Es el nervio motor somático de los músculos, es responsable de los músculos de la cara y del cuello. ¿Sí? Capta los estímulos, sobre todo somáticos, ¿ya? De los músculos de la cara y del cuello. Recoge el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. O sea, es responsable del sentido de captar esos estímulos, ¿no? Gustativos a nivel ¿no? De los 2/3 anteriores de la lengua. Recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja. Posee fibras secretorias que inerva las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales, la sublingual y la submaxilar y la arteria auditiva. O sea, te das cuenta que es un nervio también mixto, ¿ya? Porque tiene función motora y función sensitiva. El octavo par craneal es el nervio auditivo, ¿no? Su nombre lo indica, es el octavo, y auditivo está relacionado con el oído. Recoge impresiones auditivas del oído interno y las transmite a los centros nerviosos, o sea, capta los estímulos auditivos. Recoge y conduce las impresiones destinadas a mantener el equilibrio, también tiene con el control del equilibrio, ¿sí? El noveno par craneal, tenemos el nervio glosofaringeo, gloso, lengua, faringe, vamos a ver qué dice acá. Recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua, capta y tiene una función sensitiva, proporciona inervación secreto-motora a la glándula parótida y se encarga de la inervación motora de los músculos estilofaringeo. O sea, aparte de tener control sensitiva a nivel de la lengua, tiene también control motora a nivel de músculos que están presentes en la faringe. ¿Ya? Ese es el noveno par craneal, el glosofaringeo. El décimo par craneal es el nervio vago. ¿Ya? Proporciona inervación a la mayoría de los músculos de la laringe y a todos los músculos de la faringe, excepto el estilofaringeo, que es un determinado músculo, ¿sí? También es responsable del sentido del gusto proveniente de la epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando, ¿sí? Este es el nervio vago, como puedes ver. Tiene alguna función motora principalmente y también sensitiva. Motora a nivel de los músculos tanto de la faringe como de la laringe. ¿Ya? El onceavo par craneal, el accesorio. ¿Sí? Es el responsable del movimiento cefalogiro ¿no? Por su inervación del músculo externo. O sea, es responsable del movimiento de la cabeza, ¿sí? Principalmente a nivel del cuello, debido a que controla o inerva al músculo esternocleidomastoideo y produce de esta forma la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, ¿sí? Al mismo tiempo que la inclina hacia su lado. Entonces, este movimiento que se realiza es debido a que hay una estimulación, hay un control motor de este nervio accesorio, que es el onceavo par craneal, ¿sí? Y bueno, y viene el doceavo par craneal, que sería el nervio hipogloso. Hipogloso viene de lengua. Este nervio proporciona inervación motora, o sea, responsable del control motor de la mayoría de los músculos de la lengua y de otros músculos linguales. Importante es este nervio es importante en el proceso de la deglución y también en la articulación de sonidos. ¿Ya? Trabaja conjuntamente también con el glosofaringeo, ¿sí? Pero este de acá es más motor, tiene un control sobre todo de la musculatura de la lengua. Sabemos que la lengua es un órgano musculoso, ¿sí? Y hay muchos músculos y que son controlados principalmente por este nervio llamado el hipogloso. Entonces, te das cuenta, de esta manera, estos 12 pares de nervios craneales se distribuyen, ¿sí?, por toda la cabeza y el cuello para ejercer un control sensitivo, ¿no?, y motor. ¿Ok? Estos 12 pares de nervios craneales nacen del tronco encefálico y se dirigen hacia el cuello y hacia todas las partes de la cabeza para ejercer justamente ese control. Y hemos mencionado algunos nervios que son sensitivos, netamente sensitivos. Hay nervios que son
mixtos, que o sea, tienen una función sensitiva y una función motora. ¿Sí? Entonces, no olvidar, sí, siempre ha sido pregunta en examen de admisión, ¿no? Estos nervios craneales, ¿ya? Ahora, y como resumen ya del sistema nervioso periférico, podemos llegar a una conclusión. El sistema nervioso periférico somático, el que controla la información voluntaria, conduce información, dice, sensitiva y también lleva la información al músculo esquelético a través de dos tipos de nervios, los craneales y los espinales, por lo cual cabe destacar que ambas son esenciales en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que sin ellas al cerebro se le haría imposible reconocer adecuadamente los sentidos percibidos. Claro, el sistema nervioso periférico somático cumple la función de nexo entre las estructuras externas del cuerpo y el sistema nervioso central. Por más que recibamos un estímulo a nivel de la piel y si no es captado por los receptores, o sea, es captado pero no es conducido al sistema nervioso central, no se generaría una respuesta determinada, porque no sentiríamos, no interpretaríamos esa información, ya que nunca llegó, ¿no? Entonces, esa es la importancia del sistema nervioso periférico. Ok, muchachos, muchas gracias por su atención. Ya nos